Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El puente de Valdoria. En el pequeño pueblo de Valdoria, los habitantes se reunieron en la plaza para discutir la construcción de un puente sobre el río que los separaba del mercado vecino. La necesidad era urgente. Las crecidas habían destruido los viejos tablones y el comercio estaba paralizado. El protagonista de esta historia es Rodrigo, un joven carpintero que había heredado las herramientas de su padre. Rodrigo creía que el puente debía ser sólido y justo, y que todos debían aportar según sus posibilidades. Pero pronto surgieron los conflictos. Don Esteban, el terrateniente más rico, ofreció poca madera y exigió que otros trabajaran en su lugar. Carla, la campesina, insistía en que cada familia debía contribuir con esfuerzo físico, no solo con recursos. Los ancianos del consejo querían nombrar a un coordinador, pero nadie se ponía de acuerdo en quién debía liderar. Rodrigo se levantó y dijo: «Si no decidimos juntos, el río seguirá separándonos. El puente no será de madera, será de confianza». Las discusiones se intensificaron. Algunos acusaban a Rodrigo de querer imponerse como líder. Otros lo apoyaban por su honestidad. Finalmente, la comunidad votó en voz alta. Rodrigo sería el coordinador, pero bajo la condición de que cada decisión se tomara en asamblea abierta. La construcción comenzó con tensiones, pero también con un nuevo hábito. Cada día, al terminar el trabajo, los vecinos se reunían para evaluar avances y resolver disputas. El puente se levantó no solo sobre el río, sino sobre las diferencias, y cuando la última viga fue colocada, Rodrigo comprendió que la verdadera obra no era de madera, sino de acuerdos. En Valdoria, las tensiones no se habían disipado del todo. Aunque Rodrigo había sido elegido coordinador, algunos vecinos seguían desconfiando de su liderazgo. Carla, firme y trabajadora, insistía en que las decisiones debían tomarse en voz alta, frente a todos, para evitar favoritismos. Don Esteban, en cambio, murmuraba que no tenía sentido que los campesinos decidieran lo mismo que los terratenientes, pues sus aportes no eran iguales. Esa postura encendió la discusión. Los artesanos reclamaban que sin su trabajo el puente no existiría. Los campesinos, liderados por Carla, defendían que el esfuerzo físico valía tanto como la madera de los ricos. Rodrigo trataba de mantener la calma, pero cada reunión se convertía en un campo de batalla verbal. El conflicto alcanzó su punto más alto cuando algunos vecinos se negaron a seguir trabajando hasta que se establecieran reglas claras de participación. Fue entonces que Carla se levantó y dijo: «El puente no se levantará si seguimos divididos. No importa quién tenga más madera o más fuerza, lo que importa es que crucemos juntos». Su voz resonó en la plaza y poco a poco los murmullos se apagaron. La comunidad aceptó redactar un acuerdo sencillo. Cada familia aportaría lo que pudiera y las decisiones se tomarían en asamblea abierta sin privilegios. Rodrigo comprendió que el verdadero liderazgo no estaba en mandar,
sino en escuchar. Y Carla se convirtió en la voz que equilibraba las tensiones, recordando a todos que el puente debía unir, no separar. Rodrigo había sido elegido coordinador, pero las tensiones crecían cada día en Baldoria. Don Esteban se negaba a aportar más madera, alegando que ya había dado suficiente, mientras los artesanos reclamaban que, sin su trabajo, el puente jamás se levantaría. Carla, firme y decidida, defendía que todos debían participar en igualdad, sin privilegios para los ricos ni cargas excesivas para los pobres. Las discusiones se volvían ásperas. Algunos vecinos abandonaban las reuniones, otros amenazaban con no trabajar más. Rodrigo intentaba mantener la calma, pero su liderazgo era cuestionado. Una tarde, en plena asamblea, don Esteban gritó que no obedecería a un carpintero sin tierras. Carla se levantó y respondió con fuerza: «No obedeces a Rodrigo, obedeces a la comunidad. El puente no será suyo ni tuyo, será de todos». El silencio se extendió. Poco a poco, los vecinos comenzaron a comprender que el conflicto no era sobre madera ni esfuerzo, sino sobre confianza. Decidieron redactar un acuerdo. Cada familia aportaría lo que pudiera y las decisiones se tomarían en voz alta, frente a todos. La construcción avanzó con dificultades, pero también con un nuevo hábito. Cada jornada terminaba con una reunión donde se resolvían disputas y celebraban avances. El puente se levantaba sobre el río, pero también sobre las diferencias. Cuando la última viga fue colocada, Rodrigo miró a Carla y entendió que el verdadero triunfo no era la obra de madera, sino la comunidad que había aprendido a decidir unida. El puente de Baldoria estaba terminado, pero las tensiones no desaparecieron con la última viga. Los vecinos comenzaron a discutir sobre quién tendría prioridad para cruzarlo. Los comerciantes que necesitaban llegar al mercado, los campesinos que llevaban sus cosechas o los artesanos que transportaban herramientas pesadas. Rodrigo intentaba mantener la calma, pero cada día surgía una nueva disputa. Don Esteban exigía que sus carretas pasaran primero, alegando que su madera había sido esencial. Carla, firme, respondía que el puente no era un privilegio, sino un bien común, y que todos debían respetar turnos. Las discusiones se trasladaron a la plaza. Algunos vecinos temían que el puente se convirtiera en motivo de división más que de unión. Rodrigo, cansado, convocó a una última asamblea. Allí, Carla se levantó y dijo: «El puente no es de madera ni de piedra, es de confianza. Si lo usamos para separarnos, se derrumbará aunque esté bien construido». Las palabras resonaron. Por primera vez, incluso don Esteban guardó silencio. La comunidad decidió establecer reglas claras, horarios de paso, prioridad para quienes llevaban alimentos y reuniones periódicas para revisar problemas. El puente se convirtió en símbolo de convivencia. Rodrigo comprendió que su papel ya no era construir, sino escuchar. Y Carla, con su voz firme, se transformó en el verdadero sostén de la comunidad. Así Baldoria aprendió que la obra más difícil no era levantar un puente sobre el río, sino levantar un puente entre las personas. El puente de Baldoria comenzó a ser usado cada día y pronto se convirtió en el centro de la vida del pueblo. Los comerciantes cruzaban con sus mercancías, los campesinos llevaban sus cosechas y los artesanos transportaban sus herramientas. Sin embargo, las tensiones no habían desaparecido del todo. Don Esteban seguía reclamando privilegios
intentando imponer su autoridad en cada reunión. Algunos vecinos empezaban a cansarse de las discusiones, temiendo que el puente se convirtiera en motivo de nuevas divisiones. Rodrigo, agotado por las constantes disputas, pensaba en renunciar a su papel de coordinador. Fue entonces cuando Carla tomó la palabra en la asamblea. Dijo: «El puente no es un regalo ni un favor, es nuestra obra común. Si lo dejamos en manos de unos pocos, volveremos a estar separados». Sus palabras encendieron un nuevo debate. Los jóvenes del pueblo apoyaron a Carla, reclamando más participación en las decisiones. Los ancianos, en cambio, temían que tanta voz dispersa debilitara la autoridad del consejo. Rodrigo comprendió que el verdadero desafío no era mantener el puente en pie, sino mantener la comunidad unida. Propuso que cada mes se celebrara una reunión abierta, donde todos pudieran hablar y votar sobre el uso del puente y los asuntos comunes. La idea fue aceptada con resistencia, pero finalmente aprobada. Así nació en Valdoria una costumbre que cambiaría el destino del pueblo: las asambleas periódicas, donde la voz de cada vecino tenía peso. El puente, más que una obra de madera, se convirtió en símbolo de un nuevo modo de gobernarse, y Carla, con su firmeza, se transformó en la voz que recordaba a todos que la unión debía sostenerse día tras día. Las asambleas mensuales en Valdoria se convirtieron en parte de la vida cotidiana. El puente ya no era solo un paso sobre el río, sino el lugar donde se reunían los vecinos para discutir problemas comunes. Allí se decidía desde el horario de paso de las carretas hasta la organización de las fiestas del pueblo. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron del todo. Don Esteban seguía intentando imponer su influencia, recordando a todos que sin su madera, el puente no existiría. Algunos lo apoyaban, temerosos de perder sus favores. Otros, encabezados por Carla, defendían que la obra era fruto del esfuerzo colectivo y que nadie debía reclamar propiedad sobre ella. Rodrigo, cada vez más cansado, comprendió que su papel como coordinador estaba llegando a su fin. Había cumplido su tarea, el puente estaba en pie y la comunidad había aprendido a reunirse y decidir. En una asamblea anunció: «Ya no necesito ser coordinador, el puente pertenece a todos y las decisiones deben seguir siendo de todos». El silencio fue profundo. Carla tomó la palabra y dijo: «Rodrigo tiene razón. El liderazgo no es un cargo eterno, es un servicio que se cumple y se entrega». La comunidad aceptó que, a partir de entonces, cada reunión elegiría un coordinador distinto para que nadie acumulase poder. El puente se convirtió en símbolo de esa nueva costumbre, un recordatorio de que la unión debía renovarse constantemente. Rodrigo se retiró al trabajo de carpintero y Carla se consolidó como la voz firme que mantenía viva la práctica de la asamblea. Así, Valdoria descubrió que la verdadera fortaleza no estaba en la madera del puente, sino en la voluntad de sus habitantes de cruzarlo juntos. Con el paso de los meses, las asambleas de Valdoria se consolidaron como el corazón de la comunidad. El puente ya no era solo un paso sobre el río, sino el símbolo de un nuevo modo de convivir. Allí se discutían no solo asuntos prácticos, sino también problemas de justicia, comercio y convivencia.
Don Esteban, aunque seguía intentando imponer su influencia, había perdido gran parte de su poder. La costumbre de votar en voz alta y derrotar al coordinador en cada reunión debilitó sus privilegios. Muchos vecinos comenzaron a verlo como un hombre aferrado al pasado, incapaz de aceptar la igualdad que el puente representaba. Carla, en cambio, se convirtió en referente. No buscaba cargos ni títulos, pero su voz firme y clara era escuchada con respeto. Cuando surgían disputas, ella recordaba a todos que el puente no debía dividir, sino unir. Su liderazgo era distinto. No mandaba, sino que inspiraba. Rodrigo, dedicado nuevamente a su oficio de carpintero, observaba con orgullo cómo la comunidad había aprendido a sostenerse por sí misma. Comprendió que su papel había sido transitorio, levantar la estructura que permitirá a otros construir un futuro común. El puente resistía las lluvias y las crecidas del río, pero lo más importante era que resistía las tensiones humanas. Cada reunión era un recordatorio de que la democracia no era un acto único, sino un hábito que debía renovarse constantemente. Así, Baldoria descubrió que la verdadera obra no estaba hecha de madera ni de clavos, sino de acuerdos, voces y confianza compartida. El puente seguía en pie, y con él la voluntad de un pueblo de caminar juntos hacia adelante. El puente recién terminado se convirtió en el centro de la vida de Baldoria. Cada día, los vecinos se reunían en torno a él para organizar el paso de las carretas y vigilar que la estructura resistiera la corriente del río. Rodrigo, aún como coordinador, notaba cómo las tensiones persistían. Don Esteban reclamaba prioridad para sus mercancías, mientras los artesanos exigían reconocimiento por su esfuerzo. Carla, firme, recordaba en cada reunión que el puente debía servir a todos por igual. Una tarde, la discusión alcanzó un punto crítico. Don Esteban intentó cruzar con su carreta cargada de madera sin respetar el turno acordado. Los campesinos se interpusieron y el enfrentamiento estuvo a punto de convertirse en violencia. Rodrigo se adelantó, levantando la voz. El puente no soportará la carga de la discordia. Si lo usamos para imponernos, se quebrará. Carla se colocó a su lado y añadió: este puente no es de uno ni de pocos, es de todos. Si no respetamos las reglas, volveremos a estar separados. El silencio se extendió. Los vecinos comprendieron que el puente no podía sostenerse sin acuerdos claros. Esa misma noche, en la plaza, se redactaron nuevas normas: turnos de paso, vigilancia compartida y sanciones para quienes intentaran imponerse. El puente permaneció en pie, y con él la voluntad de Baldoria de mantenerse unida. Rodrigo entendió que su papel era escuchar y guiar, mientras Carla se consolidaba como la voz que equilibraba las tensiones. El río seguía corriendo, pero ahora la comunidad había aprendido a cruzarlo sin romperse. Las nuevas normas de uso del puente comenzaron a aplicarse con rigor. Cada familia respetaba los turnos y los vigilantes rotaban día tras día para garantizar que nadie intentara imponerse. El río seguía corriendo bajo la estructura, pero ahora la tensión estaba en la superficie. Algunos vecinos empezaban a cuestionar si las reglas eran demasiado estrictas. Don Esteban, resentido por haber perdido privilegios, buscaba aliados entre los comerciantes, prometiendo favores a cambio de apoyo.
Intentaba convencerlos de que el puente debía tener un peaje para quienes cruzaban con mercancías, asegurando que así se mantendría mejor. Carla se opuso de inmediato en la asamblea. El puente no es un negocio, es la prueba de que podemos decidir juntos. Si cobramos por cruzar, volveremos a dividirnos. Rodrigo observaba en silencio. Sabía que el conflicto no era solo sobre el puente, sino sobre el poder. La comunidad estaba aprendiendo que la democracia no se sostenía únicamente con normas, sino con vigilancia constante contra quienes buscaban ventajas. La discusión se prolongó hasta entrada la noche. Finalmente, los vecinos votaron en voz alta. El puente seguiría siendo libre, sin peajes ni privilegios. Don Esteban se retiró furioso, pero la decisión fue clara. El puente permaneció como símbolo de igualdad, y Carla se consolidó como la voz que defendía a la comunidad frente a las ambiciones de unos pocos. Rodrigo comprendió que el verdadero desafío no era construir madera sobre el río, sino mantener firme la voluntad de cruzarlo juntos. Una noche oscura, mientras el río rugía bajo el puente recién construido, comenzaron a circular rumores en Valdoria. Un ejército extranjero se acercaba por las tierras del norte. El miedo se extendió rápidamente entre los vecinos y algunos comenzaron a cuestionar si el puente, símbolo de unión, no se convertiría en una puerta abierta para los enemigos. Fue don Esteban quien levantó la voz en la asamblea. Si los invasores llegan, cruzarán por este puente como si fuera un camino preparado para ellos. Debemos derribarlo antes de que sea demasiado tarde. El murmullo se transformó en gritos. Un grupo de comerciantes apoyaba la idea, temiendo perder sus bienes. Otros, en cambio, se negaban. El puente era fruto de meses de esfuerzo y destrucción, significaría volver al aislamiento. Carla se levantó con firmeza. Si destruimos el puente por miedo, destruiremos también nuestra confianza. ¿Qué clase de pueblo somos si preferimos dividirnos antes de enfrentar juntos la amenaza? Rodrigo, atrapado entre las voces, comprendía la gravedad del momento. El puente podía ser un riesgo, pero también era la única vía para organizar defensa y abastecimiento. Propuso una alternativa: reforzar el puente con guardias y vigías, convertirlo en bastión en lugar de debilidad. La discusión se volvió feroz. Algunos vecinos, armados con hachas, querían comenzar la demolición esa misma noche. Otros se interpusieron, defendiendo la estructura con sus propios cuerpos. El río, testigo silencioso, reflejaba las antorchas y los rostros tensos. Finalmente, la comunidad votó en voz alta. La mayoría decidió mantener el puente, pero transformarlo en puesto de vigilancia. Se levantaron torres de madera en cada extremo y los jóvenes del pueblo se turnaron para vigilar día y noche. El puente sobrevivió, no solo como símbolo de unión, sino como muralla contra el miedo. Y Carla, con su voz firme, recordó a todos que la verdadera guerra no era contra los invasores, sino contra la tentación de destruir lo que habían construido juntos. El rumor de guerra se volvió más fuerte en Valdoria. Los vigías en las torres del puente aseguraban haber visto columnas de humo en el horizonte, y el miedo comenzó a dominar las conversaciones en la plaza. Algunos vecinos insistían en que debían preparar defensas. Otros seguían reclamando que lo mejor era destruir el puente para impedir el paso de los invasores. Don Esteban aprovechó el temor para reunir seguidores. Con voz grave, declaró: si mantenemos el puente, les abrimos la puerta. Si lo derribamos, al menos retrasaremos su llegada.
La propuesta encendió la asamblea. Los comerciantes temían perder el acceso al mercado. Los campesinos se negaban a volver al aislamiento y los artesanos recordaban que el puente era fruto de su trabajo. La tensión se transformó en gritos y acusaciones. Carla se levantó con firmeza. El enemigo no está en el puente, está en nuestra división. Si lo destruimos, nos debilitamos antes de que ellos lleguen. Rodrigo, consciente de la gravedad, propuso una alternativa: reforzar el puente con barricadas y convertirlo en punto de defensa, pero Esteban replicó que eso solo atraería la batalla al corazón del pueblo. La discusión se prolongó hasta la medianoche. Algunos vecinos, armados con hachas, se acercaron al puente con la intención de comenzar la demolición. Otros se interpusieron, formando una cadena humana para protegerlo. El río reflejaba las antorchas y los rostros crispados, como si la corriente misma esperara la decisión. Finalmente, la votación se realizó en voz alta. La mayoría decidió mantener el puente y fortificarlo. Aunque la amenaza de guerra seguía latente, el pueblo quedó dividido en confianza y temor, y la tensión se convirtió en un nuevo desafío: resistir no solo a los invasores, sino a la fractura interna que amenazaba a desgarrar Valdoria desde dentro. El puente fortificado de Valdoria se convirtió en el centro de la atención. Los vigías mantenían guardias constantes y cada día llegaban nuevas noticias de movimientos enemigos en las colinas. El miedo se mezclaba con la rutina y la asamblea se reunía con más frecuencia que nunca. Don Esteban, cada vez más insistente, reunió a un grupo de seguidores y propuso una acción radical: colocar fuego en la base del puente para que en caso de invasión pudiera ser destruido rápidamente. Su plan generó alarma. Algunos lo apoyaban, convencidos de que era mejor sacrificar la obra antes que verla en manos enemigas. Carla se levantó con firmeza. Si preparamos la destrucción, ya hemos perdido. El puente no debe ser símbolo de miedo, sino de resistencia. Rodrigo, atrapado entre las voces, comprendía que el pueblo estaba dividido en dos bandos: los que querían proteger el puente como bastión y los que preferían convertirlo en trampa. La discusión se tornó violenta. Hubo empujones, gritos y amenazas. Esa noche, un grupo intentó acercarse con antorchas para prender fuego a la estructura. Los defensores del puente, liderados por Carla, se interpusieron con herramientas y escudos improvisados. El río reflejaba las llamas y los rostros tensos, como si la corriente misma esperara el desenlace. La confrontación no terminó en sangre, pero dejó claro que Valdoria estaba al borde de una guerra interna. El puente, que había nacido como símbolo de unión, ahora era el epicentro de la discordia. Rodrigo sabía que la próxima decisión de la asamblea no solo definiría el destino del puente, sino el futuro mismo de la comunidad. El amanecer en Valdoria trajo consigo un aire pesado. Los vigías del puente aseguraban haber visto figuras armadas en la distancia, y el rumor de guerra ya no era solo un miedo, sino una posibilidad cercana. La comunidad se reunió de urgencia en la plaza, con rostros tensos y voces crispadas. Don Esteban, aprovechando el pánico, gritó: «Si no destruimos el puente ahora, los enemigos lo usarán para invadirnos. Será nuestra ruina». Un grupo de vecinos lo apoyó, levantando hachas y antorchas. Pero otros se interpusieron, recordando que el puente era la única vía para traer provisiones y organizar defensa.
La asamblea se convirtió en un campo de batalla verbal. Carla, con voz firme, se adelantó. El enemigo no ha cruzado aún, pero nosotros ya estamos a punto de destruirnos. Si derribamos el puente, nos aislamos. Si lo defendemos, podemos resistir juntos. Rodrigo, consciente de la tensión, propuso reforzar las torres y levantar barricadas en los extremos. Pero Esteban replicó que eso solo atraería la guerra al corazón del pueblo. La discusión se tornó violenta. Algunos vecinos intentaron avanzar hacia el puente con fuego, mientras otros se interpusieron con escudos improvisados. El río rugía bajo la estructura como si esperara el desenlace. Finalmente, la votación se realizó en voz alta, en medio de gritos y lágrimas. La mayoría decidió mantener el puente y convertirlo en fortaleza, aunque la amenaza de guerra seguía latente. Baldoria quedó dividida. Unos veían el puente como esperanza, otros como condena. Y en esa fractura interna, Carla comprendió que la verdadera batalla no sería contra los invasores, sino contra el miedo que corroía la voluntad de su propio pueblo. La tensión en Baldoria alcanzó un punto crítico. Los rumores de guerra se confirmaron cuando un mensajero llegó con noticias. Un destacamento enemigo avanzaba hacia el río. El pueblo se reunió en torno al puente, dividido entre el miedo y la determinación. Don Esteban, con voz exaltada, clamó: «Es nuestra última oportunidad. Si no derribamos el puente, los invasores lo cruzarán y estaremos perdidos». Un grupo de vecinos lo apoyó, levantando hachas y antorchas, pero otros se interpusieron, defendiendo la estructura con sus cuerpos. El enfrentamiento estuvo a punto de estallar en violencia. Carla, firme, se adelantó. «Si destruimos el puente, nos aislamos. No podremos traer provisiones ni recibir ayuda. El enemigo no nos vencerá con sus armas, sino con nuestro miedo». Rodrigo, consciente de la gravedad, propuso un plan inmediato: levantar barricadas en los extremos, colocar vigías armados y usar el puente como punto de defensa. La idea encendió un nuevo debate, pero también ofrecía una salida que evitaba la destrucción. La votación se realizó en medio de gritos y lágrimas. La mayoría decidió mantener el puente y convertirlo en fortaleza. Esa misma noche, los vecinos trabajaron juntos, levantaron empalizadas, afilaron lanzas y encendieron hogueras para vigilar la corriente. El río rugía bajo la estructura y el puente, iluminado por las llamas, se transformó en símbolo de resistencia. Baldoria comprendió que la verdadera batalla no sería solo contra los invasores, sino contra la tentación de rendirse antes de luchar. La noche cayó sobre Baldoria con un silencio tenso. Las barricadas en el puente estaban reforzadas. Los vigías en sus torres no apartaban la vista del horizonte, y las antorchas iluminaban los rostros de los vecinos que se negaban a dormir. Rodrigo recorría la estructura, revisando cada viga, cada soga, cada clavo. Sabía que el puente resistiría el peso de los invasores, pero dudaba si resistiría el peso de la división interna. En la plaza, don Esteban reunía a sus seguidores. Había conseguido pólvora de contrabando y proponía colocarla en los pilares del puente como último recurso. «Si cruzan, lo volamos. Es mejor que no quede nada a que nos sometan». Carla, al enterarse, corrió al puente. Encontró a Rodrigo en medio de la estructura y le habló con urgencia. «Quieren convertir el puente en una trampa. Si aceptamos eso, ya no somos Baldoria.
Somos solo miedo disfrazado de estrategia. Rodrigo asintió, pero sabía que no bastaba con palabras. Convocaron una asamblea inmediata, esta vez sobre el propio puente. Bajo las estrellas, con el río rugiendo abajo, los vecinos se reunieron. Carla habló primero. Este puente fue construido con nuestras manos, nuestras voces, nuestras decisiones. Si lo convertimos en explosivos, lo convertimos en tumba. Don Esteban replicó: prefiero una tumba que una rendición. El silencio fue largo. Finalmente, Rodrigo se adelantó con una propuesta. Si el enemigo llega, no volaremos el puente, lo defenderemos, pero si caemos, que caigamos juntos, con dignidad, no con pólvora. La votación fue tensa. Por primera vez, algunos de los seguidores de Esteban dudaron. La mayoría decidió retirar la pólvora y reforzar la defensa. El puente quedó intacto, pero la grieta en el alma del pueblo seguía abierta. Carla sabía que la guerra podía llegar en cualquier momento, pero también sabía que Baldoria había elegido resistir como comunidad, no como ruina. Los días siguientes fueron de tensión contenida. El puente, ahora fortificado, se mantenía en silencio bajo la vigilancia constante de los jóvenes del pueblo. Las noches eran largas, con hogueras encendidas en ambos extremos y ojos atentos al horizonte. Una madrugada, un vigía dio la alarma. Figuras se movían entre los árboles del otro lado del río. No eran muchos, pero estaban armados. La noticia se esparció como fuego. Los vecinos corrieron a sus puestos, algunos con lanzas, otros con herramientas convertidas en armas. Don Esteban apareció con su grupo, exigiendo tomar el control del puente. «Esto es lo que advertí. Debimos destruirlo cuando tuvimos la oportunidad». Carla, ya en la torre norte, respondió sin bajar la voz: «Y si lo hubiéramos hecho, estaríamos atrapados, sin salida, sin defensa. Ahora estamos aquí, juntos, no retrocederemos». Rodrigo, con el rostro cubierto de polvo y sudor, organizaba las defensas. No era un guerrero, pero conocía cada viga del puente, cada punto débil. Dio instrucciones claras. Nadie cruzaría sin aviso y nadie actuaría sin decisión colectiva. Los invasores no atacaron de inmediato. Se detuvieron al borde del bosque, observando. Uno de ellos avanzó con una bandera blanca. Rodrigo y Carla descendieron para recibirlo. El hombre, de rostro curtido y voz grave, habló: «No venimos a conquistar, solo buscamos paso. Hay guerra al norte y queremos cruzar hacia el sur». La noticia cayó como un rayo. No eran enemigos, sino refugiados, pero armados, agotados y desesperados. La asamblea se reunió de urgencia. Algunos, liderados por Esteban, exigían cerrar el paso. Hoy piden cruzar, mañana pueden volver con más hombres y tomar el pueblo. Carla, con la mirada fija en el fuego, dijo: «Si negamos el paso a quienes huyen de la guerra, ¿qué clase de pueblo somos? El puente no solo es madera, es lo que decidimos ser». La votación fue tensa. La mayoría, por escaso margen, decidió permitir el paso, pero con condiciones. Los forasteros dejarían sus armas al cruzar y serían escoltados hasta los límites del valle. Esa noche, el puente no fue escenario de batalla, sino de tránsito.
Hombres, mujeres y niños cruzaron en silencio, dejando atrás el humo de la guerra. Y Baldoria, por primera vez, entendió que el puente no solo unía orillas, sino también destinos. Los forasteros cruzaron el puente en silencio, escoltados por los jóvenes de Baldoria. Dejaron sus armas en la entrada, como se había acordado, y caminaron con rostros marcados por el cansancio y la desconfianza. Algunos vecinos los observaban con recelo, otros con compasión. Rodrigo se encargó de revisar cada tablón después del paso. El puente había resistido, pero él sabía que la verdadera prueba no era la estructura, sino la decisión que habían tomado. Carla, desde la torre norte, vigilaba el horizonte. No había señales de más movimiento, pero el aire seguía tenso. Esa noche, en la asamblea, se discutió qué hacer si llegaban más grupos. Don Esteban, aún frustrado, insistía. Hoy fueron pocos, mañana serán cientos. No podemos convertirnos en paso libre para cualquiera. Carla respondió sin levantar la voz. No somos paso libre, somos paso justo. Cada decisión se toma aquí, con todos, no por miedo, no por imposición. La comunidad votó mantener la política de paso vigilado. Se organizaron turnos para recibir a los que llegaran, evaluar sus intenciones y decidir en asamblea si se les permitiría cruzar. Pero esa misma noche, un grupo de vecinos encontró marcas en los árboles del lado norte, símbolos tallados, señales de orientación. Parecía que alguien estaba guiando a otros hacia aquí. El puente se ha convertido en un faro. Carla observó los símbolos con el ceño fruncido. Entonces debemos decidir si queremos ser faro o muralla, pero no podemos ser ambos. La decisión se acercaba, y esta vez no sería sobre madera ni vigilancia, sería sobre el alma de Baldoria. La mañana siguiente trajo una calma tensa. Los símbolos tallados en los árboles seguían apareciendo, más frescos, más numerosos. Era evidente que alguien estaba guiando a grupos hacia el puente, y no todos serían refugiados. Rodrigo inspeccionó los alrededores con un grupo de jóvenes. Encontraron huellas recientes, restos de fogatas y una cuerda rota colgando de una rama. Están organizando el cruce, no es casualidad, murmuró. En la asamblea, don Esteban volvió a exigir medidas drásticas. ¡Nos están usando! Este puente se ha convertido en una ruta de invasión. Debemos cerrarlo de inmediato. Carla, con el rostro endurecido por las noches sin dormir, respondió. Cerrar el puente es cerrar Baldoria, pero no podemos ser ingenuos. Debemos saber quién viene, por qué y qué buscan. Se decidió enviar exploradores al norte, discretos, sin armas visibles. Al tercer día regresaron con noticias inquietantes. Un grupo armado se acercaba, no como refugiados, sino como ocupantes. No eran muchos, pero estaban organizados y hablaban de tomar el valle como punto de control. La comunidad se reunió sobre el puente. Las barricadas fueron reforzadas, las lanzas afiladas y las antorchas encendidas. Rodrigo trazó un plan de defensa con los artesanos. Carla organizó turnos de vigilancia y distribuyó provisiones. Esa noche, bajo la luna llena, se escucharon pasos en la distancia. El grupo armado apareció entre los árboles, sin bandera blanca, sin palabras. Se detuvieron frente al puente. Carla se adelantó sola, sin armas. Este puente no se cruza con amenazas. Si quieren hablar, hablamos. Si quieren guerra, aquí estamos. El líder enemigo la observó en silencio. Luego dio media vuelta y se perdió entre los árboles. Baldoria no celebró. Sabía que la amenaza no había terminado, pero esa noche el puente resistió, y con él la decisión de un pueblo que había aprendido a defenderse sin destruirse. La tensión no se disipó con la retirada del grupo armado. Al contrario,
El puente se convirtió en un símbolo aún más poderoso, no solo de resistencia, sino de desafío. Los rumores crecían. Se decía que otros grupos, al enterarse de la firmeza de Baldoria, planeaban probar su fuerza. Rodrigo reforzó las defensas con los artesanos. Se construyeron trampas ocultas en los accesos, se almacenaron provisiones en las torres y se trazaron rutas de evacuación por si el pueblo debía retirarse. Carla, mientras tanto, recorría las casas, hablando con los vecinos, escuchando sus miedos. Sabía que el mayor peligro no era el enemigo externo, sino el desgaste interno. La confianza era frágil y bastaba una chispa para encender el caos. Una tarde, un joven del pueblo, Mateo, fue encontrado marcando árboles con los mismos símbolos que guiaban a los forasteros. Al ser interrogado, confesó que había sido contactado por un grupo del norte que le prometió riquezas si facilitaba el paso. La noticia cayó como plomo. Don Esteban exigió castigo ejemplar. Dijo: «Esto es traición, que se le encierre y se le expulse del pueblo». Carla se opuso. Mateo no actuó por odio, sino por miedo y ambición. Si lo expulsamos, sembramos más división. Debemos juzgarlo juntos, como comunidad. La asamblea se reunió en el puente. Mateo, temblando, confesó sus actos y pidió perdón. La votación fue dura, pero se decidió que no sería expulsado. En cambio, trabajaría en las torres como vigía, bajo supervisión, para reparar su falta con servicio. Rodrigo observó en silencio. El puente había resistido otra amenaza, esta vez desde dentro. Y Carla, con su firmeza, había evitado que el miedo se transformara en castigo ciego. Baldoria seguía en alerta, pero más unida. El puente no solo conectaba orillas, conectaba decisiones, errores, redención, y cada tablón parecía resonar con la voluntad de un pueblo que aprendía, paso a paso, a sostenerse. La tensión en Baldoria se volvió parte del aire. Aunque el grupo armado se había retirado, los símbolos seguían apareciendo en los árboles y los rumores de nuevos movimientos crecían. El puente, vigilado día y noche, se había transformado en un muro invisible entre la esperanza y el temor. Una noche, mientras Carla recorría la torre sur, encontró a Mateo observando el río en silencio. «¿Crees que hicimos bien en dejar cruzar a los primeros?», preguntó él sin mirarla. «Sí, pero hacer lo correcto no siempre trae calma», respondió Carla. Al día siguiente, una figura encapuchada fue vista en el bosque, observando el puente desde lejos. No se acercó, no habló, pero dejó una marca nueva en el tronco más cercano, un círculo cruzado por una línea. Rodrigo, al verla, frunció el ceño. «Esto no es señal de paso, es advertencia. Nos están marcando». La asamblea se reunió de inmediato. Don Esteban, más exaltado que nunca, exigió cerrar el puente por completo. «Ya no es símbolo, es objetivo. Nos están rodeando». Carla se mantuvo firme. «Si cerramos el puente, nos encerramos. Si lo abrimos sin juicio, nos entregamos. Debemos decidir cada cruce, cada paso, como lo hemos hecho hasta ahora». Pero esta vez, la votación no fue clara. El pueblo estaba dividido. Se decidió suspender los cruces por 3 días, mientras se investigaban las marcas y se reforzaban las defensas. Durante ese tiempo, el puente quedó vacío. Nadie cruzó, nadie habló, solo el río seguía su curso, como si esperara que Baldoria decidiera qué quería hacer: refugio, fortaleza o frontera. Y Carla, desde lo alto de la torre, comprendió que el verdadero enemigo no era quien venía de afuera, sino la duda que crecía dentro. La decisión de suspender los cruces por 3 días dejó al pueblo en un estado de espera inquieta.
El puente, vacío por primera vez en semanas, parecía más vulnerable que nunca. Las marcas en los árboles no cesaban y ahora aparecían más cerca, incluso en los troncos del lado sur del río. Rodrigo reunió a los artesanos para revisar la estructura. Encontraron una cuerda atada bajo el puente, oculta entre las vigas. No era parte de la construcción. Al tirar de ella, descubrieron que alguien había comenzado a instalar un sistema para colapsar el puente desde abajo. La alarma se dio de inmediato. La asamblea se reunió en el centro del puente bajo la lluvia fina que comenzaba a caer. Carla, empapada pero firme, alzó la voz. Nos están preparando para caer, no con espadas, sino con miedo y sabotaje. Don Esteban, pálido, negó haber tenido parte en ello, pero algunos vecinos recordaron que su grupo había hablado de soluciones definitivas si la votación no les favorecía. Mateo desde la torre gritó: «Hay movimiento en el bosque, 3 figuras, acercándose». Rodrigo tomó la decisión, cerrar el acceso al puente por completo, pero sin destruirlo. Se colocaron barriles, cadenas y se apostaron arqueros improvisados en las torres. Las figuras se acercaron lentamente. No llevaban armas visibles, pero tampoco mostraban señales de paz. Uno de ellos habló: «No queremos cruzar, solo queremos que el puente deje de existir. Es demasiado visible, demasiado útil». Carla respondió desde lo alto: «Entonces no es el puente lo que temen, es lo que representa». Los forasteros se retiraron sin atacar, pero dejaron una advertencia tallada en el último árbol antes del bosque: un puente partido en 2. Esa noche, Baldoria no durmió. El puente seguía en pie, pero la amenaza ya no era solo externa, era simbólica. Y Carla comprendió que defender el puente era, más que nunca, defender la idea de que un pueblo podía resistir sin rendirse al miedo. La lluvia persistente de los últimos días había transformado el río en una corriente furiosa. El puente, aunque firme, crujía bajo la presión del agua y del tiempo. Los vigías se turnaban con más frecuencia y los rostros en Baldoria mostraban signos de agotamiento. Rodrigo, desde la base de la torre sur, revisaba los refuerzos. Sabía que la estructura resistía, pero la comunidad estaba al borde del colapso emocional. Las marcas en los árboles ya no eran solo símbolos. Ahora aparecían acompañadas de flechas, como si alguien estuviera guiando una marcha. Una noche, Mateo encontró una bolsa enterrada cerca del puente. Dentro, mapas del valle, anotaciones sobre los turnos de vigilancia y una lista de nombres. Vecinos de Baldoria. «Nos están estudiando», dijo, temblando. Rodrigo convocó a Carla de inmediato. La asamblea se reunió al amanecer. El hallazgo provocó un estallido de miedo. Don Esteban exigía cerrar el puente de forma definitiva. «Ya no es símbolo, es amenaza. Nos están cazando». Carla, con el mapa en mano, respondió: «Sí, nos estudian, porque saben que aquí hay algo que no pueden romper fácilmente. Pero si respondemos con pánico, les damos lo que quieren». Se decidió reforzar la vigilancia y enviar un grupo al bosque para rastrear el origen de los mapas. Rodrigo lideró la expedición. Tras 2 días, encontraron un campamento abandonado con restos de comida, huellas recientes y una bandera rasgada con un símbolo desconocido. Un puente partido
rodeado por espinas. Al regresar, Rodrigo habló ante todos. No buscan solo cruzar, buscan quebrarnos. El puente es solo el principio. Lo que quieren es que dejemos de confiar. La comunidad, por primera vez, no votó. Se miraron unos a otros y comenzaron a trabajar en silencio, reforzando, organizando, cuidando. El puente seguía en pie, pero ahora era más que estructura, era resistencia viva. Y Carla, desde lo alto, supo que mientras Baldoria eligiera no quebrarse, ningún símbolo tallado en la corteza podría definir su destino. La lluvia persistente no había logrado apagar el fuego que ardía en cada casa de Baldoria. Las antorchas seguían encendidas, no por necesidad, sino por decisión. Una señal de que el pueblo no se rendía. Desde la torre norte, Carla observaba el horizonte. El silencio del bosque era inquietante. No había señales de movimiento, pero tampoco de retirada. Sabía que el enemigo estaba esperando que Baldoria se quebrara por dentro. Rodrigo, junto a los artesanos, inspeccionaban la base del puente. Allí encontraron una nueva marca: 2 círculos entrelazados, cruzados por una línea en zigzag. No es solo amenaza, es provocación. Nos están diciendo que pueden alcanzarnos incluso aquí, murmuró. La asamblea se reunió al amanecer. Don Esteban, más pálido que nunca, propuso cerrar el puente de forma definitiva. Ya no es símbolo, es objetivo. Nos están cazando. Carla respondió con calma. Entonces no les regalemos lo que buscan. Si quieren quebrarnos, que nos enfrenten unidos. Esa noche, un grupo desconocido se acercó al puente. No marchaban, se movían como sombras. Se detuvieron a pocos metros y encendieron una sola antorcha. Un hombre encapuchado habló. Baldoria ha construido un símbolo, pero los símbolos se rompen. Hemos venido a ver si el suyo es real. Rodrigo descendió hasta la entrada del puente, acompañado por Carla y 2 vigías. Este puente no es solo madera, es elección. Si quieren cruzar, tendrán que enfrentar lo que representa. El hombre sonrió, apagó la antorcha y desapareció en la oscuridad. No hubo ataque esa noche, pero la advertencia era clara. El verdadero asalto estaba por venir. Baldoria no durmió. Los vecinos reforzaron las torres, afilaron herramientas, cantaron en voz baja canciones antiguas de resistencia. El puente, iluminado por decenas de antorchas, parecía respirar junto al pueblo. Y Carla, mirando el bosque, supo que el enemigo no quería solo vencer. Quería probar que Baldoria no merecía el puente que había construido, pero estaban a punto de descubrir que la madera puede romperse, la voluntad no. El 5.º día comenzó con un amanecer rojo, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por venir. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Desde la torre sur, Rodrigo divisó movimiento entre los árboles. Figuras encapuchadas, esta vez más numerosas, avanzaban sin prisa, pero sin ocultarse. Carla bajó de inmediato. No vienen a hablar esta vez, dijo con voz firme. Entonces hablaremos nosotros con hechos, respondió Rodrigo. La campana del puente sonó 3 veces, señal de alerta máxima. Los vecinos corrieron a sus puestos. Las barricadas se cerraron. Las antorchas fueron encendidas, incluso a plena luz del día. Don Esteban, con el rostro endurecido, se presentó junto a su grupo. No vine a discutir, vine a defender lo que es nuestro. Por primera vez, Carla le tendió la mano. Entonces, estamos del mismo lado. Los invasores se detuvieron a unos 100 pasos del puente. Uno de ellos, el mismo encapuchado de noches atrás, levantó una bandera negra con el símbolo del puente roto. No gritó, no exigió, solo señaló hacia adelante. Y entonces avanzaron.
La primera oleada fue contenida por los escudos improvisados de los artesanos. Las flechas lanzadas desde las torres hicieron retroceder a varios, pero eran muchos, más de los que esperaban. Rodrigo gritó órdenes. Carla se movía entre los defensores, reforzando posiciones, levantando a los caídos. El puente crujía bajo el peso de la batalla, pero resistía. En un momento crítico, un grupo enemigo intentó cruzar por debajo, nadando entre las vigas. Mateo, desde la base, los descubrió y lanzó una cuerda incendiada al agua. Las llamas se extendieron como una serpiente ardiente, obligando a los atacantes a retroceder. Horas después, cuando el sol ya caía, los invasores se retiraron. No habían logrado cruzar, no habían roto el puente. Baldoria no celebró con gritos, solo con silencio, respirando juntos. Habían resistido. Y esa noche, por primera vez en semanas, no se encendieron las antorchas por miedo, sino por memoria, porque el puente seguía en pie, porque Baldoria también. El sexto día amaneció con un viento frío que barría las calles de Baldoria. El puente, aunque intacto, mostraba cicatrices, astillas quemadas, sogas rotas, manchas de sangre seca, pero seguía en pie y con él la voluntad del pueblo. Los vecinos trabajaban en silencio, no por miedo, sino por concentración. Cada clavo que se martillaba, cada tablón que se reforzaba, era una afirmación. Seguimos aquí. Carla, desde la torre norte, observaba el bosque. No había movimiento. El enemigo se había retirado, pero no vencido. Sabía que volverían, no por el puente, sino por lo que representaba. Rodrigo se acercó con un mapa en la mano. Hemos encontrado más marcas en el sendero del este. Están buscando rutas alternativas. Si no pueden cruzar, intentarán rodearnos. Entonces el puente ya no es solo defensa, es faro. Si cae, todo se desorienta, respondió Carla. Esa noche, la asamblea se reunió en el centro del puente, no para votar, sino para hablar. Por primera vez en semanas no hubo gritos, solo voces bajas, firmes, compartiendo ideas, temores y planes. Mateo propuso algo inesperado. ¿Y si construimos otro puente, más pequeño, más oculto? No para huir, sino para tener opciones. No podemos depender de uno solo. La idea sorprendió. Don Esteban, que había sido el más férreo defensor de destruir el puente original, asintió lentamente. Quizá es hora de pensar como comunidad, no como frontera. Carla sonrió. Un puente no es traición a otro, es continuidad, es visión. Y así, mientras el enemigo se replegaba en las sombras, Baldoria comenzaba a construir no solo defensas, sino futuro, porque entendieron que resistir no era solo aguantar, era imaginar lo que vendría después. Y el puente, bajo la luna, ya no era solo madera, era promesa. El séptimo día amaneció con un cielo despejado, pero el aire seguía cargado de tensión. El puente, reforzado y vigilado, se había convertido en el corazón de Baldoria. No solo conectaba dos orillas, conectaba decisiones, miedos, esperanzas. Los vecinos trabajaban en silencio. Algunos reparaban las torres, otros tejían redes de comunicación entre las casas. La idea de Mateo
construir un segundo puente oculto había comenzado a tomar forma, no como escape, sino como estrategia. Carla, desde lo alto, observaba cómo el pueblo se movía con una sincronía nueva. Ya no eran solo defensores, eran constructores de futuro. Rodrigo llegó con noticias. Nuestros exploradores encontraron otro campamento abandonado, pero esta vez había algo distinto, un mensaje tallado en piedra. Si no se quiebran, se multiplican. Carla lo leyó en voz baja. Nos temen, no por nuestras armas, por nuestra unidad. Esa noche se celebró una vigilia en el puente, no por miedo, sino por memoria. Cada familia encendió una vela y la colocó sobre la madera. El río reflejaba la luz como si el puente flotara sobre estrellas. Don Esteban, que había sido el rostro de la división, se acercó a Carla. Nunca pensé que resistir significara construir. Me equivoqué. Carla le respondió con una sonrisa cansada. Todos nos equivocamos. Lo importante es lo que hacemos después. Y así, mientras el enemigo se replegaba en las sombras, Baldoria seguía adelante. El segundo puente comenzaba a levantarse entre los sauces del este. El primero, el que había resistido todo, seguía en pie, no como símbolo de guerra, sino como testimonio de que un pueblo puede elegir no quebrarse. Y en ese silencio iluminado por velas, Carla supo que Baldoria ya no era solo un lugar, era una idea, una que ni el río, ni el miedo, ni los enemigos podían arrastrar. Las fogatas seguían encendidas en cada rincón de Baldoria, no por necesidad, sino por convicción. El puente, aunque marcado por el fuego y la batalla, se mantenía firme, como si la madera misma se negara a ceder. Los vecinos trabajaban en silencio, con una sincronía que antes parecía imposible. Ya no eran solo defensores, eran constructores de algo más grande que muros y torres. El segundo puente, oculto entre los sauces del este, comenzaba a tomar forma. No era una vía de escape, sino una declaración. Baldoria no depende de una sola estructura para sostenerse. Desde la torre norte, Carla observaba el horizonte. No había movimiento en el bosque, pero eso no significaba paz. Sabía que el enemigo no siempre atacaba con espadas. A veces lo hacía con espera, con desgaste, con símbolos. Rodrigo llegó con un trozo de tela encontrado en el sendero. Una bandera negra, rasgada, con el dibujo de un puente partido rodeado de espinas. Nos siguen observando, pero no entienden que no somos el puente, somos lo que lo sostiene. Esa noche, la comunidad se reunió sobre la estructura que había resistido todo, no para decidir, sino para recordar. Cada familia colocó una vela encendida sobre la madera, y el río reflejó la luz como si el puente flotara sobre estrellas. Don Esteban, que había sido el rostro de la fractura, se acercó a Carla con voz baja y le dijo: «Pensé que resistir era destruir. Me equivoqué». Carla le respondió sin reproche: «Todos lo hicimos. Lo importante es que aprendimos». Y así, mientras el enemigo se replegaba en las sombras, Baldoria seguía adelante. El puente ya no era solo defensa, era testimonio, era promesa, era la certeza de que un pueblo puede elegir no quebrarse, incluso cuando todo a su alrededor lo invita a caer. La reconstrucción del segundo puente avanzaba con rapidez.
Los artesanos trabajaban con madera traída de los bosques del este, más flexible pero resistente, y los jóvenes del pueblo aprendían a levantar estructuras con sus propias manos. No era una obra secreta, pero tampoco ostentosa. Era una extensión silenciosa de la voluntad de Baldoria. Mientras tanto, el puente original seguía siendo el centro de todo. Las velas encendidas cada noche se habían convertido en ritual. No por superstición, sino por memoria. Cada llama era un nombre, una decisión, una promesa. Carla caminaba entre los tablones con paso firme. Observaba los rostros de los vecinos. Ya no eran los mismos que al inicio. Había cicatrices, sí, pero también una nueva claridad. Sabían quiénes eran, sabían por qué resistían. Rodrigo llegó con noticias inquietantes. Han comenzado a marcar los árboles del lado sur. Ya no están esperando, están rodeando. La asamblea se reunió sin demora. Esta vez no hubo gritos, solo preguntas concretas, propuestas claras. Se decidió reforzar los accesos al valle, establecer señales de alerta en las colinas y preparar rutas de evacuación para los más vulnerables. Don Esteban, que ahora trabajaba codo a codo con los demás, propuso algo inesperado. Si vienen, no esperemos en el puente, salgamos a encontrarlos, que sepan que Baldoria no se esconde. Carla lo miró con respeto. No somos soldados, pero tampoco somos presa. Esa noche, mientras el río corría con fuerza bajo los dos puentes, Baldoria se preparó. No para una batalla, sino para una afirmación. Porque entendieron que defender no era solo resistir, era avanzar. Era mirar al enemigo y decir, aquí estamos y no nos quebramos. Las semanas siguientes trajeron un ritmo distinto a Baldoria. Ya no se vivía en estado de alarma constante, pero tampoco en paz. El segundo puente, oculto entre los sauces, avanzaba con discreción. No era una copia del primero, sino su reflejo, más modesto, más silencioso, pero igual de firme. El puente principal, sin embargo, seguía siendo el alma del pueblo. Cada tablón reparado, cada soga ajustada, era un acto de memoria. Los niños jugaban cerca, imitando a los vigías, con palos convertidos en lanzas. Los ancianos contaban historias de otros tiempos, cuando Baldoria era solo un cruce de caminos y no un símbolo de resistencia. Una tarde, Carla recibió un mensaje inesperado. Un viajero solitario, proveniente del sur, traía noticias. Se habla de Baldoria en los pueblos vecinos. Dicen que aquí no se rinde nadie, que el puente se defiende con palabras antes que con espadas. Rodrigo, al escuchar esto, se quedó en silencio. Entonces, ya no somos solo un pueblo, somos ejemplo. La noticia se esparció, y con ella llegaron otros viajeros, no invasores, no espías, gente que buscaba aprender, compartir, incluso ayudar. Algunos ofrecían madera, otros técnicas de construcción, otros simplemente historias. La asamblea decidió recibirlos, pero con cuidado, no por desconfianza, sino por respeto a lo vivido. Cada nuevo rostro era una posibilidad, pero también una responsabilidad. Don Esteban, que ahora ayudaba a coordinar los turnos de vigilancia, dijo una noche: el puente nos salvó, pero también nos transformó. Ya no somos los mismos, y eso está bien. Carla, desde la torre, observó cómo el pueblo se expandía, no en territorio, sino en espíritu. El puente ya no era frontera, era punto de encuentro. Y así Baldoria dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en una idea que cruzaba ríos, que resistía al miedo, que construía futuro. Una idea que, como sus puentes, no se quebraba, se multiplicaba. Los días en Baldoria comenzaron a llenarse de rostros nuevos.
Los viajeros que llegaban no buscaban refugio ni paso. Venían atraídos por las historias que cruzaban el valle como el río mismo. Historias de un puente que no cayó, de un pueblo que eligió resistir sin convertirse en fortaleza cerrada. Los vecinos, al principio cautelosos, aprendieron a escuchar. Algunos de los recién llegados eran constructores, otros sabios, otros simplemente curiosos. Compartían técnicas, relatos, semillas, canciones. Baldoria, sin proponérselo, se convirtió en punto de encuentro. Carla, desde la torre, observaba cómo el pueblo se transformaba. Las casas se ampliaban, los caminos se abrían, y el segundo puente, aún discreto, comenzaba a recibir pasos, no como vía de escape, sino como símbolo de expansión. Rodrigo organizaba talleres con los artesanos. Enseñaban a los jóvenes a construir, a reparar, a planificar. Ya no se hablaba solo de defensa, se hablaba de permanencia. Una tarde, un anciano que venía del sur se sentó junto al puente principal y dijo: «Este lugar no es famoso por su madera, sino por su decisión. Muchos pueblos tienen puentes. Pocos saben por qué los sostienen». Carla lo escuchó en silencio. Luego caminó hasta el centro del puente donde las velas seguían encendiéndose cada noche. Tocó la madera con la palma abierta y pensó: «Este puente no nos salvó, nos reveló». Y así, Baldoria dejó de ser una historia de resistencia. Se convirtió en una historia de propósito. Porque cuando un pueblo elige sostener lo que construyó, a pesar del miedo, a pesar de la amenaza, ese pueblo no solo sobrevive, inspira. Con el paso de los días, Baldoria se convirtió en un cruce de caminos no solo geográfico, sino humano. Llegaban personas de distintos rincones del valle, algunos con historias de pérdida, otros con ideas, herramientas, semillas, canciones. El puente ya no era solo un símbolo de resistencia, sino un imán para quienes buscaban reconstruir algo más que un hogar. Los vecinos comenzaron a organizar encuentros semanales en la plaza central. Se compartían relatos, se enseñaban oficios, se debatían decisiones. Lo que antes era una asamblea de emergencia se transformó en un consejo abierto, donde cada voz tenía peso. Carla, que había sido el rostro de la firmeza, se convirtió en guía silenciosa. Ya no necesitaba hablar tanto, su presencia bastaba. Caminaba entre los nuevos huertos, escuchaba a los niños leer en voz alta, ayudaba a levantar techos. Rodrigo, por su parte, lideraba un grupo de jóvenes que patrullaban los alrededores, no como soldados, sino como guardianes atentos. No buscaban enemigos, sino señales. Y lo que encontraban era revelador. Los símbolos de amenaza habían cesado. En su lugar, aparecían otros, más antiguos, de tiempos de paz. Una mañana, un niño encontró una piedra tallada con un mensaje simple: donde hay puente, hay paso. Donde hay paso, hay pacto. Carla la sostuvo entre las manos y la colocó en el centro del puente, sin ceremonia, sin discurso. Solo la dejó allí, como quien deja una semilla. Y así, sin que nadie lo declarara, Baldoria dejó de ser un bastión. Se convirtió en un punto de partida. Porque entendieron que resistir no era quedarse quietos, era abrirse, era construir no para cerrarse al mundo, sino para invitarlo a cruzar con respeto. El puente seguía allí, no como frontera, como promesa.
Con el paso del tiempo, Baldoria dejó de ser un nombre susurrado entre pueblos lejanos y se convirtió en un lugar al que se llegaba con intención, no por curiosidad, sino por deseo de aprender, de aportar, de formar parte de algo que había nacido del filo del miedo y florecido en la raíz de la esperanza. Los dos puentes coexistían como hermanos distintos. Uno, visible, orgulloso, testigo de la resistencia. El otro, discreto, silencioso, símbolo de previsión y sabiduría. Ambos sostenidos por la misma convicción, que un pueblo unido no necesita muros, sino caminos. Carla caminaba por la plaza central, donde ahora se alzaba un círculo de piedra con inscripciones de los primeros días, frases, nombres, decisiones. No era un monumento, sino una memoria viva. Los niños jugaban alrededor, sin saber que estaban creciendo sobre el legado de una elección. Rodrigo, desde la torre, observaba el horizonte con una mirada distinta. Ya no buscaba enemigos, buscaba señales de otros que, como ellos, estuvieran listos para construir. Una tarde, llegó una caravana del norte. No traían armas ni banderas, traían libros, herramientas y una pregunta: ¿cómo se construye un puente que no se quiebra? Carla los miró con calma y respondió: no se empieza con madera, se empieza con propósito. Y así, Baldoria siguió creciendo, no en tamaño, sino en alcance, porque entendieron que el verdadero puente no era el que cruzaba el río, sino el que unía a las personas. Y ese, mientras hubiera quienes eligieran sostenerlo, nunca caería. Rodrigo se había vuelto más silencioso. Ya no recorría el puente con la urgencia de antes, sino con una mirada que parecía buscar algo más allá del río. Desde la última incursión enemiga, su papel había cambiado, de defensor a observador. Pero dentro de él, la tensión no se había disipado. Una noche, mientras revisaba los cimientos del segundo puente, encontró a Mateo sentado en la orilla, tallando algo en la madera. «¿Qué haces?», preguntó Rodrigo. «Grabo los nombres de los que resistieron. No quiero que se olviden». Rodrigo se agachó junto a él. «¿Y tú? ¿Ya grabaste el tuyo?». Mateo lo miró sin responder. Luego, con la navaja, trazó una línea más. En otro rincón del pueblo, Carla caminaba entre los recién llegados. Su presencia seguía imponiendo respeto, pero ahora era distinta. Ya no era la voz que organizaba la defensa, sino la que escuchaba. Se detenía a hablar con los niños, a compartir pan con los viajeros, a preguntar por los pueblos que habían cruzado. Una tarde recibió una carta sin remitente. Solo decía: «El puente no se quiebra, pero tú sí. Cuida tu centro». Carla la leyó 3 veces, luego la quemó, no por miedo, sino por decisión. Esa noche se sentó con Rodrigo en la torre. ¿Crees que nos hemos vuelto demasiado abiertos? No, pero sí más visibles, y eso tiene precio. Carla asintió. A veces me pregunto si el puente nos sostiene o si nosotros lo sostenemos a él. Rodrigo la miró con una mezcla de cansancio y afecto. Ambas cosas, pero tú eres el centro. Si tú caes, muchos tambalean. Ella no respondió,
Solo se quedó mirando el río que seguía su curso sin saber que sobre él se libraban batallas invisibles. Y en ese silencio compartido, los dos entendieron que la resistencia no era solo contra el enemigo, era contra el desgaste, contra el olvido, contra el peso de haber elegido sostener algo que no debía caer. Esa noche, Carla no durmió. Caminaba sola por el borde del río, con la piedra tallada aún fresca en su memoria. Donde hay puente, hay paso. Donde hay paso, hay pacto. Pero ¿qué pacto había hecho ella consigo misma? ¿Hasta dónde podía sostener a todo sin quebrarse por dentro? Rodrigo la encontró al amanecer, sentada sobre una roca, con los pies descalzos tocando el agua. «No te había visto tan quieta desde antes del primer ataque», dijo, sin intentar romper el silencio. «No estoy quieta, estoy cansada», respondió ella, sin mirarlo. «A veces siento que si dejo de moverme, todo se detiene». Rodrigo se sentó a su lado. «No eres el puente, Carla. Eres la que nos enseñó a cruzarlo, pero no tienes que sostenerlo sola». Ella lo miró por fin. Sus ojos no tenían lágrimas, pero sí un brillo distinto, el de quien ha llevado demasiado peso sin pedir ayuda. «¿Y si me detengo? ¿Y si dejo de ser la que todos esperan que sea? Entonces serás humana, y eso también es parte de lo que nos enseñaste». Carla apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Mateo terminaba de tallar el último nombre en la madera. No el suyo, sino el de Carla. No como líder, ni como símbolo, solo como alguien que eligió quedarse cuando era más fácil huir. Y en ese gesto silencioso, Baldoria entendió algo nuevo, que los puentes no solo se construyen con madera y voluntad, también con descanso, con relevo, con ternura. Porque incluso quienes enseñan a resistir necesitan a veces un lugar donde dejarse caer y ser sostenidos. Esa mañana, Carla no salió a patrullar. Se quedó en su casa, por primera vez en semanas, sentada frente a una mesa vacía. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en la madera. No pensaba en estrategias ni en mapas. Pensaba en su madre, en la voz que la había criado con firmeza, pero con ternura, y que solía decir: «No todo lo que se sostiene debe ser cargado sola». Rodrigo notó su ausencia. Subió a la torre, miró el valle y luego bajó sin decir palabra. Fue hasta la casa de Carla y golpeó suavemente la puerta. «No vine a pedirte nada», dijo desde afuera. «Solo traje pan caliente». Ella abrió. No sonrió, pero tampoco se escondió. «Gracias». Se sentaron en silencio. Compartieron el pan, el té y la pausa. «¿Sabes qué me asusta más que otro ataque?», dijo Carla sin mirarlo. «Que todo esto funcione, que el puente se mantenga, que la gente se quede y que yo no sepa cómo vivir sin estar en guardia». Rodrigo asintió. «Nos enseñaste a resistir. Ahora te toca aprender a quedarte». Carla lo miró. Por fin. «¿Y si no sé cómo? Entonces te enseñamos nosotros». En ese momento, Mateo entró sin llamar, con las manos manchadas de resina. «Perdón, solo quería decir que el segundo puente está terminado
y que, bueno, que lo nombramos. Carla arqueó una ceja. ¿Lo nombraron? Sí, lo llamamos Paso de Carla. Ella se quedó inmóvil. Luego soltó una risa breve, incrédula, y se cubrió el rostro con las manos. ¡Están locos! Un poco, pero agradecidos. Y así, por primera vez en mucho tiempo, Carla lloró. No por miedo, ni por cansancio. Lloró porque entendió que había cruzado algo más profundo que un río. Había cruzado el umbral entre la lucha y la pertenencia. Y en ese cruce, como en todo puente verdadero, no estaba sola. Los días siguientes trajeron una calma distinta. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de algo más profundo: confianza. Carla, aunque aún se mantenía atenta, había comenzado a delegar. Rodrigo asumía más responsabilidades y lo hacía con una mezcla de firmeza y cuidado que antes no se le conocía. Una tarde, mientras supervisaban juntos la llegada de una nueva caravana, Carla lo miró de reojo. «¿Te has vuelto bueno en esto?». Rodrigo sonrió sin apartar la vista del camino. «Aprendí de alguien que no sabía parar». Ella soltó una risa breve pero sincera. «Y ahora que paré un poco, ¿qué ves?». «Veo a alguien que sigue liderando, pero sin cargar sola». En el taller de Mateo, los niños se reunían cada tarde. Él les enseñaba a tallar, a leer mapas, a escuchar el viento, pero también les contaba historias, no de héroes, sino de decisiones. El puente no se salvó por magia, decía. Se salvó porque alguien dijo no cuando era más fácil decir sí, porque alguien se quedó cuando era más fácil irse. Una noche, Carla pasó por allí y escuchó desde la puerta. No interrumpió, solo observó. Mateo la vio y asintió con la cabeza. Ella respondió con una sonrisa leve y siguió su camino. En su casa, encontró una carta bajo la puerta. No tenía firma, solo decía: «Gracias por quedarte. Ahora sabemos cómo hacerlo también». Carla la guardó en una caja de madera, junto a otras pocas cosas que había decidido conservar, no por nostalgia, sino por raíz, porque entendía, al fin, que su fuerza no estaba en no quebrarse, estaba en permitir que otros aprendieran a sostener y en saber cuándo soltar. Los días siguientes trajeron una calma distinta. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de algo más profundo: confianza. Carla, aunque aún se mantenía atenta, había comenzado a delegar. Rodrigo asumía más responsabilidades y lo hacía con una mezcla de firmeza y cuidado que antes no se le conocía. Una tarde, mientras supervisaban juntos la llegada de una nueva caravana, Carla lo miró de reojo. «¿Te has vuelto bueno en esto?». Rodrigo sonrió sin apartar la vista del camino. «Aprendí de alguien que no sabía parar». Ella soltó una risa breve pero sincera. «Y ahora que paré un poco, ¿qué ves?». «Veo a alguien que sigue liderando pero sin cargar sola». En el taller de Mateo, los niños se reunían cada tarde. Él les enseñaba a tallar, a leer mapas, a escuchar el viento, pero también les contaba historias, no de héroes, sino de decisiones. El puente no se salvó por magia, se salvó porque alguien dijo no cuando era más fácil decir sí, porque alguien se quedó cuando era más fácil irse. Una noche, Carla pasó por ahí y escuchó desde la puerta. No interrumpió,
solo observó. Mateo la vio y asintió con la cabeza. Ella respondió con una sonrisa leve y siguió su camino. En su casa encontró una carta bajo la puerta. No tenía firma, solo decía: «Gracias por quedarte. Ahora sabemos cómo hacerlo también». Carla la guardó en una caja de madera junto a otras pocas cosas que había decidido conservar. No por nostalgia, sino por raíz. Porque entendía, al fin, que su fuerza no estaba en no quebrarse, estaba en permitir que otros aprendieran a sostener y en saber cuándo soltar. Una mañana templada, Carla salió temprano, sin avisar a nadie. Caminó hasta el segundo puente, el que llevaba su nombre, y se sentó en el borde, con los pies colgando sobre el agua. El río estaba calmo, como si también él hubiera aprendido a respirar más despacio. Rodrigo la encontró allí con una cesta de frutas en la mano. ¿Huyéndole tus responsabilidades?, bromeó, dejando la cesta a su lado. No, solo recordando por qué las asumí. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el murmullo del agua. ¿Sabes qué me cuesta más ahora?, dijo ella, sin mirarlo. No es la vigilancia, ni las decisiones, es aceptar que ya no necesito estar en guardia todo el tiempo. Rodrigo asintió. A veces, cuando el peligro se va, uno se queda con la forma del miedo en el cuerpo. Carla lo miró, sorprendida por la precisión de sus palabras. ¿Y tú? ¿Cómo estás con todo esto? Aprendiendo a no depender de tu sombra, a caminar al lado, no detrás. Ella sonrió y por primera vez en mucho tiempo se permitió apoyarse en su hombro sin culpa. Mientras tanto, Mateo había comenzado a escribir, no en madera, sino en papel, un cuaderno de tapas gruesas donde registraba los días, los cambios, los rostros, no como crónica de guerra, sino como memoria de transformación. En una de las páginas escribió: Carla ya no es la que sostiene el puente, es la que enseñó a todos a sostenerse. Y debajo, con letra más pequeña, Rodrigo ya no espera órdenes, espera momentos. Valdoria seguía creciendo, pero ahora lo hacía sin urgencia, como un árbol que tras la tormenta extiende sus ramas no para defenderse, sino para dar sombra. Y en el centro de todo, los puentes, no como hazañas, como parte del paisaje, como parte de ellos. Mateo cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en una caja de madera junto a sus herramientas. Afuera, el sol comenzaba a caer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de cobre. Se quedó un momento en silencio, observando cómo los niños se dispersaban entre risas, sin saber que sus juegos nacían de una historia que aún se escribía. Carla caminaba por el sendero que llevaba al mirante, donde podía ver ambos puentes desde lo alto. Al llegar, encontró a Rodrigo sentado en una piedra con una expresión tranquila. ¿Esperando algo? No, solo viendo cómo todo sigue sin que tengamos que empujar. Ella se sentó a su lado. Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan fuerte. Es que ahora no es vacío, es descanso. Carla sacó de su bolsillo la carta que había recibido días atrás. La había leído tantas veces que el papel estaba desgastado. A veces me pregunto quién la escribió. Tal vez alguien que necesitaba que supieras que no estás sola. Ella lo miró. ¿Y tú? ¿Te sientes parte de esto?
Rodrigo sonrió. No al principio, pero ahora sí. No por lo que hice, sino por lo que compartimos. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los sauces junto al segundo puente. Carla se levantó y caminó hasta el borde del mirante. ¿Sabes qué quiero ahora? ¿Qué? Que esta historia no dependa de mí, que siga, aunque yo me detenga. Rodrigo se acercó. Entonces ya hiciste lo más difícil. Y allí, con el valle extendido ante ellos, entendieron que el verdadero legado no era el puente, ni la resistencia, ni siquiera la victoria. Era la capacidad de soltar sin que nada se rompa. Porque cuando un pueblo aprende a sostenerse entre todos, incluso el silencio se convierte en continuidad. Mateo cerró la caja con el cuaderno dentro y la colocó en una estantería alta, lejos del polvo y de las manos curiosas. No era un objeto de exhibición, sino de resguardo. Lo que estaba escrito allí no era historia oficial, era íntima. Era el pulso de quienes habían sostenido Baldoria desde dentro. Esa noche, Carla se reunió con él en el taller. ¿Puedo leerlo?, preguntó sin exigencia. Mateo negó con suavidad. Aún no. No porque no sea tuyo, sino porque todavía estás dentro de él. Ella entendió. Se sentó en el banco junto a la ventana y observó cómo la luna se reflejaba en el río. ¿Sabes? Pensé que cuando todo esto acabara, yo también acabaría, que mi papel se desvanecería. Pero no acabó, solo cambió de forma, respondió Mateo mientras afilaba una gubia. Ahora no lideras con órdenes, lideras con presencia. Rodrigo llegó poco después, con una botella de licor suave y 3 copas. No vine a brindar por el puente, vine a brindar por lo que vino después. Los 3 se quedaron allí, en silencio, compartiendo el momento. No había discursos, ni planes, ni estrategias. Solo la certeza de que habían cruzado algo más profundo que un río o una amenaza. Carla levantó su copa. Por los que se quedaron. Mateo la alzó también. Por los que aprendieron a sostener. Rodrigo sonrió. Y por los que vendrán sin saber que todo esto fue posible porque alguien un día dijo: «Yo me quedo». Las copas tintinearon. Afuera, el río seguía su curso, y sobre él los puentes, firmes, silenciosos, vivos. Al amanecer, Carla caminó sola hasta el borde del segundo puente. El aire era fresco y el río corría con un murmullo constante, como si sus aguas supieran que algo había cambiado. Ya no era el sonido de una frontera vigilada, sino el de un lugar que había aprendido a respirar. Mateo la vio desde lejos y no interrumpió. Sabía que esos momentos eran su forma de pensar sin palabras. En cambio, se dirigió al taller y abrió el cuaderno. Escribió: «Hoy Carla no habló, pero el puente lo hizo por ella». Rodrigo, por su parte, había comenzado a entrenar a los más jóvenes en algo nuevo, no en defensa, sino en lectura de señales, en escucha activa, en cómo reconocer cuando alguien necesita ayuda sin pedirla. No se trata de vigilar, decía, se trata de cuidar, y eso empieza por mirar distinto. Una tarde, Carla se reunió con ambos en la torre. «Quiero que el próximo consejo lo dirijan ustedes», dijo, sin rodeos. Mateo frunció el ceño. «¿Estás segura?» «Sí. Ya no se trata de lo que yo veo, se trata de lo que ustedes están viendo ahora». Rodrigo asintió sin orgullo, pero con firmeza.
Entonces es hora de que el puente tenga más voces. Y así, en la siguiente reunión, Carla se sentó al fondo, entre los vecinos. Escuchó, opinó cuando fue necesario, pero no lideró. Observó cómo Mateo explicaba con calma, cómo Rodrigo mediaba con claridad, cómo los demás comenzaban a hablar con más seguridad. Al final del día, Carla volvió al mirante. Esta vez no estaba sola. A su lado, una niña de unos 10 años dibujaba el puente en un cuaderno. ¿Por qué lo dibujas?, preguntó Carla. Porque quiero que se quede, aunque algún día ya no esté. Carla sonrió. Entonces ya está quedándose. Porque entendió al fin que el puente más fuerte no era el de madera, era el que se construía en cada gesto, en cada relevo, en cada historia que seguía sin ella en el centro. Y eso, como el río, no se detendría. Al día siguiente, Carla se despertó antes del alba, no por obligación, sino por costumbre. El cuerpo aún recordaba los días de alerta, pero la mente empezaba a entender que el ritmo podía cambiar. Se vistió sin prisa y caminó hacia el taller de Mateo. Lo encontró escribiendo, como siempre, con la frente fruncida y los dedos manchados de tinta. ¿Hoy también hay registro?, preguntó ella, apoyándose en el marco de la puerta. Hoy más que nunca, respondió sin levantar la vista. Ayer fue el primer consejo sin ti al frente. Eso merece memoria. Carla entró y se sentó frente a él. ¿Y cómo lo viste? Mateo cerró el cuaderno y la miró con calma, como una casa que sigue en pie cuando el arquitecto se retira. Ella sonrió, pero no dijo nada. Sabía que las palabras de Mateo no eran halago, sino afirmación. En la plaza, Rodrigo enseñaba a un grupo de adolescentes cómo leer el cielo. Las nubes no solo traen lluvia, también traen señales. Aprendan a mirar lo que cambia antes de que cambie. Una niña levantó la mano. ¿Y si no sabemos qué significa lo que vemos? Rodrigo se agachó a su altura. Entonces preguntamos, porque aquí nadie tiene que saber todo, solo saber que puede aprender. Carla llegó justo a tiempo para escuchar esa última frase. Se quedó a un lado, sin interrumpir, y por primera vez sintió que podía desaparecer un día sin que nada se derrumbara. Esa noche en su casa abrió una hoja nueva en su propio cuaderno. Escribió: «Hoy no fui necesaria, y eso me hizo sentir más parte que nunca». Luego cerró el cuaderno, apagó la vela y durmió profundamente, porque entendía al fin que el puente que había ayudado a construir ya no dependía de su vigilia, dependía de todos, y eso era más fuerte que cualquier madera. Días después, Carla recibió una visita inesperada. Era Lina, una joven que había vivido en Valdoria antes del primer ataque y que había partido con su familia hacia el norte. Ahora regresaba sola, con una mochila al hombro y una mirada que mezclaba nostalgia y decisión. «Pensé que no volverías», dijo Carla al verla cruzar el puente. «Pensé que no podría», respondió Lina. «Pero algo me decía que aquí aún había algo mío». Rodrigo fue el primero en ofrecerle alojamiento. Mateo, curioso, le pidió que contara lo que había visto en su viaje. Y Carla simplemente la escuchó, no como líder, sino como quien reconoce en otro el eco de su propio regreso. Lina se integró rápido.
ayudaba en los huertos, aprendía en el taller y por las noches escribía en un cuaderno pequeño, como si necesitara traducir todo lo que sentía en palabras antes de poder hablarlo. Una tarde, mientras caminaba con Carla por la orilla del río, se detuvo. ¿Sabes qué me impresionó más al volver? ¿Qué? Que no todo cambió, pero ustedes sí, y eso cambió todo. Carla la miró con ternura. No sabíamos que podíamos, solo lo hicimos porque no había otra forma de seguir. Lina asintió. Y ahora quiero quedarme, no para volver a lo que era, sino para ayudar a lo que están haciendo. Esa noche en el consejo, Carla presentó a Lina. Ella no viene a ocupar un lugar, viene a crear uno nuevo, como hicimos todos. Y así, con una silla más en el círculo, Valdoria seguía creciendo, no en tamaño, sino en profundidad, porque cada regreso era también una siembra, y cada nueva voz una raíz más en el puente que ya no era de madera, sino de memoria compartida. Al día siguiente, Carla se despertó antes del amanecer, no por obligación, sino por costumbre. Su cuerpo aún recordaba los días de alerta, pero su mente empezaba a aceptar que el ritmo podía cambiar. Se vistió sin prisa y caminó hacia el taller de Mateo. Lo encontró escribiendo, como siempre, con la frente fruncida y los dedos manchados de tinta. ¿Hoy también hay registro?, preguntó ella, apoyándose en el marco de la puerta. Hoy más que nunca, respondió sin levantar la vista. Ayer fue el primer consejo sin ti al frente. Eso merece memoria. Carla entró y se sentó frente a él. ¿Y cómo lo viste? Mateo cerró el cuaderno y la miró con calma, como una casa que sigue en pie cuando el arquitecto se retira. Ella sonrió sin decir nada. Sabía que las palabras de Mateo no eran halago, sino afirmación. En la plaza, Rodrigo enseñaba a un grupo de adolescentes cómo leer el cielo. Las nubes no solo traen lluvia, decía, también traen señales. Aprendan a mirar lo que cambia antes de que cambie. Una niña levantó la mano. ¿Y si no sabemos qué significa lo que vemos? Rodrigo se agachó a su altura. Entonces preguntamos, porque aquí nadie tiene que saber todo, solo saber que puede aprender. Carla llegó justo a tiempo para escuchar esa última frase. Se quedó a un lado sin interrumpir, y por primera vez sintió que podía desaparecer un día sin que nada se derrumbara. Esa noche en su casa, abrió una hoja nueva en su propio cuaderno. Escribió: «Hoy no fui necesaria, y eso me hizo sentir más parte que nunca». Luego cerró el cuaderno, apagó la vela y durmió profundamente, porque entendía al fin que el puente que había ayudado a construir ya no dependía de su vigilia, dependía de todos, y eso era más fuerte que cualquier madera. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias